Más de 5 millones de licencias se aprobaron durante el año pasado, lo que representa un aumento de 3,7% según informó hoy la Superintendencia de Salud. Queremos conocer más detalles, es por eso que estamos con la máxima autoridad de ese organismo, Sebastián Pavlovich. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Encantado, gracias por la invitación. Damos el detalle de cómo han incrementado estas licencias y las diferencias que hay entre ISAPRES y FONASA. ¿Cuáles son las diferencias, las brechas y cuáles son los principales factores que influyen en eso? Lo primero, los resultados dados a conocer hoy día incluyeron un trabajo conjunto interinstitucional con el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, que ya se ha prolongado por los últimos 4 años. Es primera vez que somos capaces de generar estadísticas nacionales sobre el uso de la licencia médica, que es un instrumento terapéutico, pero que además implica un gasto además creciente en el sistema. Y a partir de eso uno puede caracterizar de alguna manera tanto el uso como las poblaciones, puesto que reflejan o son consistentes con la segmentación que tiene nuestro sistema de salud. Por ejemplo, el promedio de remuneraciones de los usuarios del sistema privado está por sobre los 500.000 pesos, en cambio en el sistema de ISAPRE el promedio de remuneraciones de los trabajadores está en torno a 1.200.000 pesos. Y eso genera una diferencia, como por ejemplo que pese a que en ISAPRE está el 18% de la población, si uno entra ya a ver la masa trabajadora, ese porcentaje aumenta, o sea, el 27%, 28% de la población trabajadora o con derecho a licencia está en ISAPRE, pero ese 28% cuando uno lo traduce en el gasto en licencia médica, ya se traduce en más del 40% del gasto total en licencia, se va a esa población trabajadora. Y eso es explicable fundamentalmente porque los promedios de remuneraciones ahí son más altos. Respecto de las causas que causan licencia médica, en general son más o menos las mismas. O sea, son 3 grupos de problemas de salud los principales en Chile, que tienen que ver básicamente con los problemas vinculados a salud mental, problemas de depresión, estrés, trastornos de ansiedad, problemas osteomusculares, en los cuales nosotros creemos que tiene que ver básicamente con ambientes también laborales y la falta, digamos, de una cultura más deportista de los chilenos. Y en tercer lugar, el grupo de enfermedades vinculadas a enfermedades respiratorias. Esos son los 3 principales causas de licencia médica en Chile. Sí, después quiero profundizar en eso, pero antes me llama la atención esto de que se presenten más licencias en FONASA que en ISAPRE. ¿A qué se debe puntualmente ese incremento ahí? A ver, lo que pasa es que el grueso de la población chilena está adscrita al FONASA. Quizás lo más llamativo de las últimas cifras, más allá de las tendencias que se mantienen, que lo que comentábamos antes tiene que ver con el aumento del gasto en el FONASA, mucho más que en el caso de las ISAPRE. Y eso tiene que ver en parte fundamental por el aumento en el promedio de remuneraciones del afiliado trabajador a FONASA y adicionalmente porque en los últimos años ha venido experimentándose un aumento de la cantidad de días promedio del afiliado FONASA en el uso de estas licencias médicas. Ya, de días promedio. O sea, en realidad lo que quiero llegar es algo que mencionaba usted, lo que fue la pauta en el día de hoy, de que las ISAPRES se estarían haciendo una suerte de, a través de la licencia, un instrumento de control de gasto. ¿A qué se refería ahí puntualmente? ¿Se rechazan más? ¿Implica también un mayor esfuerzo para esa persona que está afiliada a una ISAPRE para poder tener que reclamar lo que pasa con su ISAPRE? ¿Cuáles son las diferencias que se da ahí entre la ISAPRE y FONASA? Bueno, en efecto, como la licencia médica implica más un gasto para el sistema, es razonable que el sistema haga algún tipo de control de este gasto, puesto que el incentivo es justamente usar el instrumento y sin ningún control, esto obviamente que se puede efectivamente generar una sangría para el sistema, puesto que distrae recursos de la atención de salud a otros fines. ¿Pero controles que también se hacen en FONASA? Lo que ocurre justamente es que en el caso de ISAPRE la tasa de rechazo de licencia médica es casi 3 veces la que tiene el FONASA. Y eso es explicable básicamente porque el FONASA, el incentivo que tiene justamente es a hacer control de gasto por esa vía. Teóricamente, el sentido que tiene que la licencia médica sea financiada por el seguro pasa porque el seguro, como le preocupa o le debería preocupar que su población beneficiaria no haga uso de este instrumento, debería hacer medidas de prevención y promoción de la salud justamente para evitar incurrir en ese gasto. Que no se enferme. Pero en la práctica lo que ocurre es que se concentran los esfuerzos básicamente en el rechazo de licencia médica, disminución de los días, porque se estima, y hay todo un discurso muy asociado al mal uso o uso fraudulento de este instrumento terapéutico, que efectivamente existe,
pero no a las tasas descontroladas que muchas veces se afirma, y que sin perjuicio de eso, el problema que genera es que muchas veces, de alguna manera, pagan justo por pecadores, en algún sentido de que las tasas de rechazo son muy altas y la forma o la razón por la cual nosotros podemos inferir esto tiene que ver con que casi o más del 63% de las licencias rechazadas en ISAPRE, que después son apeladas a la CONPIN o a la Suceso, son revertidas esas decisiones. Entonces ahí uno ve que efectivamente se produce una alineación de incentivos que es bastante perversa en perjuicio de los usuarios. Por eso que ahí es donde me surge la duda. En el caso de las ISAPRES, ¿se rechazan esas licencias porque hay un mal uso de ese instrumento o porque las personas definitivamente desisten de reclamar? Bueno, efectivamente no tenemos no hemos estudiado cuántas de las personas que se les rechaza licencia terminan apelando. Lo que tenemos el dato es básicamente de las que apelan, un 63% se les termina encontrando la razón a esas personas. Y ahí, claro, lo que pasa es que el incentivo de la ISAPRE es justamente hacer control de gasto y lo hacen de manera eficiente, si se quiere, en algún sentido, pero que en la práctica lo que se traduce es que muchas personas que legítimamente tienen derecho a utilizar este instrumento terapéutico terminan viendo perjudicada su opción y además expuestos a toda una serie de tramitaciones, que es apelar a la CONPIN, eventualmente después terminan apelando a la Suceso, y como la remuneración está asociada, en el fondo es un reemplazo de la remuneración, se genera una serie de situaciones muchas veces muy dramáticas. Sí, porque la duda que surge es si acaso ese control de gasto que dice que es eficiente, eso no arbitrario. ¿Por qué en el caso de FONASA, por ejemplo, que imagino que también está la intención de resguardar los recursos, de detectar si es que se está haciendo un mal uso de alguna licencia, también se hacen los controles? Entonces, no, sí, también para entender ahí la rechazo en diferencia FONASA. entre uno y otro. En efecto, también hay rechazo en FONASA y también las posibilidades que tienen las personas en un rechazo en la CONPIN, cuando son beneficiarios de FONASA, también podrían apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces también hay una instancia de apelación posterior. Y efectivamente tiene que ver con un incentivo que tienen las ISAPRES a hacer contención de costos por esta vía y la solución de alguna manera hoy día en el punto de prensa nos plantean, bueno, ¿qué significa? Bueno, básicamente la gran pregunta es cómo pasamos un sistema en el cual el administrador de estos recursos no tenga este incentivo perverso y además se generen estándares iguales para evaluar las licencias médicas independiente de dónde trabajas tú o independiente a qué sistema estás afiliado. Pero eso ya implica una cirugía mayor del sistema. Porque la práctica hoy día, por ejemplo, el FONASA está separado de la CONPIN. La CONPIN no es parte de FONASA, no es como la Contraloría Médica de las ISAPRES, sino que pertenece básicamente a la Autoridad Sanitaria Regional, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Entonces, al ser organismos distintos, el rol de control e incluso los incentivos, si se quiere, también son distintos. Ahora, ¿qué tan engorroso es para las personas hacer todo ese proceso de reclamo? Porque ahí es donde tengo esa duda si acaso finalmente desisten o no de hacerlo. Bueno, en algún sentido es muy engorroso, es cierto. Es de hecho un laberinto que además involucra a distintas instituciones y para una persona beneficiaria resulta a veces imposible de comprender la diferencia entre la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el rol que cumple la CONPIN. Porque imagínate la paradoja, una persona que está en ISAPRE, se le rechaza su licencia, no tiene que ir a donde usualmente van los que reclaman respecto de una resolución de su ISAPRE. O sea, no tiene que ir a la Superintendencia de Salud, tiene que ir a la CONPIN, que depende de otro organismo. Y si la CONPIN le llegara a ir mal, puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Y si le va bien en la CONPIN o le va bien en la Superintendencia de Seguridad Social y la ISAPRE no respeta ese fallo, ¿a dónde tienen que reclamar? A la Superintendencia de Salud. Entonces, ya, efectivamente... O sea, tiene que seguir distintos caminos claro, y todo eso todo asumiendo se que la persona está enferma, además. Y además en tiempo, en estrés, y efectivamente se transforma todo ese procedimiento burocrático en algún sentido en un disocido bastante potente para que las personas reclamen. Claro. Hay que reconocerlo. Y ahí no hay alternativas hoy en la normativa como para poder mejorar esos sistemas, para que sea más expedito o para que no ocurra una tasa tan alta de rechazo. Bueno, el Ministerio de Salud ha venido trabajando básicamente en informatizar la CONPIN y fortalecerla justamente porque de alguna manera está un poco postergada en todas las prioridades de gasto del sistema de salud, pero sin duda hay un desafío muy importante que está abordando tanto la CONPIN como el FONASA en materia de simplificar todo el proceso. Pero en relación con las ISAPRES tenemos un problema como estructural normativo, o sea, las ISAPRES están facultadas para hacer esta revisión y para poder rechazar o disminuir.
Y ahí lo que hemos hecho nosotros básicamente es fiscalización y eventualmente hay una ley que eventualmente se podría fortalecer para sancionar de alguna manera el rechazo injustificado de licencias médicas que son bien otorgadas. ¿Coincide en este escenario que el tipo de enfermedades en las cuales se presentan más licencias son tal vez más difíciles de confirmar si efectivamente se requiere o no esa licencia? En efecto. O sea, salvo en el caso de las osteomusculares o incluso las respiratorias, en que hay una serie de antecedentes objetivos que permiten justamente acreditar que esa persona sí era legítimo este reposo indicado, dado que un porcentaje importante de la licencia está asociada a problemas de salud mental, ahí hay un espacio efectivamente para el abuso. Pero la verdad es que la tasa de licencia por enfermedad mental es consistente con un montón de otros indicadores que efectivamente plantean que la salud mental de los chilenos debiera ser motivo de preocupación para todos nosotros. De hecho, en la tasa de uso en la licencia por causa laboral ya se empina por sobre el 40%. O sea, estamos hablando casi un 20% en salud curativa y 40% a nivel de salud laboral. O sea, es un problema serio efectivamente y que en algún sentido también el sistema de salud está pagando ahí los costos de factores que determinan la situación de salud que no son de su control, que tienen que ver con hábitos, que tienen que ver con calidad de vida, con ciudades, con sistema de transporte, con situación laboral, con la contaminación de las ciudades. Hay una serie de otros factores que determinan justamente que los chilenos nos estemos enfermando hoy día de cuestiones de las que no nos enfermábamos hace 40 o 50 años. Claro, de hecho las tasas más altas de licencia son en la región metropolitana y en las mujeres, entre 25 y 34 años. Efectivamente. Es así. Sí. O sea, también hay un tema más de fondo para indagar qué es lo que pasa puntualmente con ese sector de la población. Ahora, ¿cómo hacen estos controles las ISAPRES para determinar si efectivamente se requiere o no una licencia? Bueno, tienen contralorías médicas que se denominan con profesionales contratados justamente para hacer el análisis de los casos y eventualmente plantear o contrastar esta información o la licencia, por ejemplo, otorgada con ciertos parámetros que tienen definidos previamente. O sea, si a usted le dan un mes de licencia por un resfrío, eso no parece muy consistente. Y ahí, a partir de eso, las ISAPRES están facultadas y la CONPIN en su caso para disminuir los días de licencia o directamente rechazar si no hay antecedentes suficientes que justifiquen esta licencia. ¿Eso implica que otro profesional dispuesto por la ISAPRE vea a este paciente? Así es. Ya. Así es. O sea, ahí se puede dar un choque también de las opiniones de profesionales. Eventualmente puede darse, digamos, la necesidad de periciar de alguna manera este certificado dado por un profesional. Y ahí son controles diferentes a los que se aplican en FONASA. Sí, claro, efectivamente, porque como el control no lo hace FONASA, sino que lo hace la CONPIN funciona de otra manera. Sí, si mi duda es si acaso se podrían establecer estándares comunes. Lo digo pensando en aquellas personas que efectivamente requieren una licencia, que están enfermas y que tienen que someterse a que estén dudando de su palabra o de su diagnóstico, o que tengan que ir además a contar, suponiendo que se trata de un problema de salud mental, a un profesional ajeno a su situación, que va a tener que resolver esto en una sesión, en un par de sesiones, lo vuelve mucho más o sea, en esa dirección deberíamos avanzar. De hecho, ya se avanzó en protocolizar parte de los problemas en materia de ley de accidente del trabajo, un trabajo conjunto, Ministerio del Trabajo, Suceso, Ministerio de Salud, y en esta materia, a mi juicio, también deberíamos poder avanzar en esa línea de generar estándares de evaluación, incluso para los profesionales, que tienen que ver con protocolización, algo que en lo que Chile estamos capacitados y de hecho ya se ha avanzado. O sea, todo lo que significó el auge como nueva forma de uniformar y protocolizar la atención de salud es el camino que tenemos que seguir también en esta materia. O sea, en el fondo, que usted sepa, que cualquiera sepa y pueda contrastar si una licencia ha sido otorgada dentro de ciertos parámetros que la evidencia científica demuestra que son los correctos. ¿Está establecido también en este detalle, en el caso de FONASA, cuáles son las principales edades en las cuales se pide licencia? Lo digo porque leía lo que planteaba la directora de FONASA, que dice que a medida que la población va envejeciendo y se mantiene activa laboralmente, el número de licencias va en aumento. Es decir, hay un sector ahí de la población que a lo mejor ya debiese estar en edad de jubilar y que está con este tipo de situaciones. En algún sentido se da una cierta paradoja. La mayor cantidad o la mayor tasa de uso de licencia médica se da en el porcentaje de población de adultos jóvenes. Ah, ya. Ahora, si uno hace la distinción entre FONASA e ISAPRE, ahí uno se da cuenta que esa tasa aumenta más hacia edades más avanzadas en el caso del FONASA.
pero efectivamente los mayores, los usos más intensivos de este instrumento se dan en una población adulta joven. Que era lo que yo mencionaba de ese sector de mujeres más jóvenes. Bien, entonces hay varios los temas que quedan pendientes, especialmente lo que se refiere a una eventual normativa que pueda ayudar a mejorar esta situación, especialmente con aquellas situaciones más arbitrarias, en el caso de las ISAPRES. Sin duda esto viene a plantear antecedentes, en el fondo, para toma de decisiones que en algún sentido están pendientes para todo nuestro sistema de salud. Pero nos parecía que es un esfuerzo que hay que hacer. O sea, hasta hace 4 años no había estadísticas nacionales de licencia médica. Nos parece que a partir de este esfuerzo, obviamente que se generan muchas preguntas y en algún sentido también alguna respuesta. Es decir, dónde poner el ojo, por ejemplo, en la fiscalización del mal uso de licencia médica, dónde poner el ojo en términos de prevención en salud, dónde poner el ojo en términos de decir, ¿sabe qué? Tenemos evidentemente problemas de subsidios cruzados entre la salud laboral y la salud común, puesto que si uno mira las causas de licencia médica en este sistema, están eventualmente, o parece que más o menos evidente, a situaciones vinculadas a estrés laboral, a contaminación de las ciudades, etc. Bien, superintendente, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias por la invitación.